¿Alguna vez te has enfrentado al desafío de orar, de derramar tu alma ante Dios, pero sintiendo que tus palabras parecen resonar en el vacío, sin alcanzar los cielos? Es una experiencia que puede ser profundamente desalentadora para cualquier cristiano. Orar y sentir que tu oración no está siendo escuchada, que hay una barrera invisible entre tú y el trono de la gracia. Muchos se cuestionan, buscan respuestas en 1000 lugares, pero la verdad es que, frecuentemente, las cosas que impiden que nuestra oración sea escuchada no están en Dios, sino en nosotros mismos, en la forma en que nos relacionamos con Él, con su palabra y con el mundo espiritual. Es exactamente en ese punto de frustración y búsqueda de una conexión más profunda que muchos cristianos se pierden o paradójicamente se encuentran a sí mismos. La Biblia nos da principios profundos, no para desanimarnos, sino para capacitarnos, transformando nuestra fe en un suelo fértil para un poder espiritual que el infierno no puede soportar. Quiero pedirte un favor ahora mismo. Mientras nos embarcamos en este viaje de profunda revelación, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo o escuchando este mensaje. Deja tu me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas y comparte con alguien que sabes que necesita oír esto hoy. Y si alguna vez has luchado para que tus oraciones fueran escuchadas y encontraste una llave bíblica, te invito a dejar tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser la llave que desate la fe para otra persona. Hoy vamos a desvelar 6 verdades sobre el cristiano que entiende cómo remover los impedimentos para una oración poderosa y eficaz. La primera y quizás más fundamental barrera para una oración que mueve los cielos es la ignorancia y la desconexión con la palabra de Dios. Muchos cristianos hoy leen la Biblia, sí. Algunos incluso la estudian, memorizan versículos, participan en grupos de estudio. Pero hay una diferencia abismal entre leer la Biblia y ser verdaderamente poseído por ella. Permitir que se convierta en la esencia de tu ser, el lente a través del cual ves el mundo, la voz que guía cada paso y cada decisión. Cuando la palabra no habita ricamente en nosotros, nuestra oración se vuelve vacía, desorientada, sin fundamento. Es impedida por la falta de cimiento. Piensa conmigo, ¿cómo puedes orar de acuerdo con la voluntad de Dios si no conoces su voluntad revelada en su palabra? ¿Cómo puedes orar con fe si no sabes lo que Dios ha prometido? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si no estás inmerso en la palabra, tu fe será débil, vacilante, y la Biblia es clara en Santiago 1:6-7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Una oración impedida por la duda es una oración sin poder, y la duda a menudo nace de la ignorancia sobre quién es Dios y lo que Él dice. El enemigo, Satanás, no le teme a tu Biblia abierta sobre la mesa polvorienta, no se intimida con versículos memorizados para impresionar. Lo que él teme es a un cristiano cuya vida entera ha sido moldeada, lavada, alineada y transformada por la palabra viva de Dios. Él tiembla cuando encuentra a alguien que conoce la palabra no solo con la mente, sino con el corazón, porque donde la palabra gobierna, la mentira no tiene dominio. Donde la verdad habita, las tinieblas no permanecen. Donde la espada del Espíritu es empuñada, el enemigo no resiste. Jesús nos lo mostró en el desierto, en Mateo 4. Satanás lo tentó con distorsiones, con manipulaciones de la propia palabra. ¿Y qué hizo Jesús? No argumentó, no filosofó. Él declaró 3 veces, con autoridad inquebrantable, escrito está. ¿Y el resultado? El diablo huyó. No soporta la verdad establecida.
Muchos de nosotros oramos basándonos en nuestros sentimientos, en nuestras necesidades inmediatas, en nuestras emociones, sin filtrarlas por la palabra. Oramos por lo que queremos, no por lo que Dios quiere, y es por eso que nuestras oraciones parecen no tener respuesta. Juan 15:7 nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Fíjate en la condición, si mis palabras permanecen en ustedes. Cuando la palabra de Cristo habita en nosotros ricamente, moldea nuestros deseos, alinea nuestras peticiones con la voluntad de Dios y nos da la confianza para pedir con fe, sabiendo que Él oirá y actuará. La oración impedida por la desconexión con la palabra es una oración que carece de poder sobrenatural. Es como un soldado que va a la batalla sin su arma más poderosa. La palabra no es solo un libro de historias, es el fuego que consume las tentaciones antes de que tomen forma, la espada que corta las mentiras antes de que se instalen, la luz que revela los caminos del enemigo antes de que se acerque. El salmista en el Salmo 119:11 dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra está guardada en el corazón, no solo impide el pecado, sino que también capacita la oración. Nos da discernimiento para saber qué orar, audacia para clamar las promesas de Dios y paciencia para esperar su tiempo. Por eso, si tus oraciones parecen no ser escuchadas, la primera pregunta que debes hacer es, ¿cuánto de la palabra de Dios habita en mí? No cuánto leo, sino cuánto vivo. ¿Cuánto ha transformado mi forma de pensar, hablar, reaccionar, decidir? La palabra necesita volver a ser la prioridad. No puede ser solo parte de tu devocional. Debe ser tu piso, tu techo, tu norte. Debe guiar tus decisiones, tus relaciones, tus negocios, tus pensamientos. Un creyente sin palabra es como un soldado sin espada, un blanco fácil, una presa frágil. Pero un creyente lleno de la palabra es territorio peligroso para el diablo. Lleva fuego en los labios, autoridad en el espíritu y firmeza en el alma. La oración que es escuchada es la oración que brota de un corazón saturado de la verdad de Dios. Es tiempo de volver a la Escritura, no para conocerla intelectualmente, sino para ser transformado por ella. Porque cuando la palabra pasa a vivir en nosotros, dejamos de ser solo lectores y nos convertimos en espejos de la gloria de Dios. Y entonces el enemigo reconoce, aquí no puedo tocar. Y la oración es libre para ascender al Padre. La segunda cosa que impide que nuestra oración sea escuchada es un problema que ha asolado a la Iglesia en todas las generaciones. La búsqueda de la apariencia religiosa en detrimento de la santidad secreta. Vivimos en un mundo donde la imagen a menudo vale más que la sustancia, y esto lamentablemente se ha infiltrado en el ambiente cristiano. Muchos de nosotros nos preocupamos más por lo que otros ven que por lo que Dios conoce en lo íntimo de nuestro corazón. Y cuando la oración es un espectáculo, una actuación para el público, se vuelve vacía y sin poder ante el Altísimo. La gran tragedia de nuestra generación es confundir reputación con santidad. Mientras que la reputación es lo que los hombres ven, la santidad verdadera es aquello que Dios conoce en lo secreto, y es allí, lejos de los reflectores, donde nadie aplaude, donde nadie observa, que se construye la fortaleza que permite que nuestra oración sea escuchada. Es en ese lugar escondido del alma, donde se toman decisiones cuando nadie está mirando, que se forja la verdadera conexión con Dios. Porque el diablo no respeta imagen, posición o discurso bonito. Él reconoce la integridad. Él huele la santidad. Él ve quién vive de forma alineada con el cielo. La Biblia es implacable sobre esto. En Mateo 6:5-6, Jesús advierte, «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración que busca aplausos humanos ya recibió su recompensa, y esta es terrenal y efímera. No alcanza los cielos. Lo que impide nuestra oración es la hipocresía, aunque sea sutil. Es cuando sabes orar en voz alta en la congregación, pero vives negociando con el pecado en secreto. Es cuando cantas bien, predicas bonito, pero cuando nadie está mirando, te entregas a aquello que desagrada al Espíritu Santo. El resultado es devastador. No hay muralla, no hay cerco, no hay autoridad, y la oración, que debería ser el arma más potente, se vuelve ineficaz. El Salmo 66:18 es claro. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Guardar iniquidad en el corazón, aunque esté oculta, es un bloqueo directo al trono de la gracia. Piensa en Job, el retrato vivo de la santidad secreta. En Job 1:8, el propio Señor declara al adversario: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La oración de Job era escuchada porque su carácter era irreprensible, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Su vida secreta era un testimonio. El diablo solo podía acusarlo ante Dios, pero no podía tocar su integridad. La santidad no es una máscara, es una elección diaria, y esa elección se hace en la oscuridad, en el silencio, cuando nadie está aplaudiendo. Es cuando el celular está en la mano y el Espíritu Santo dice, no. Es cuando aparece el deseo de responder con ira, pero eliges el fruto del Espíritu. Es cuando nadie lo vería, nadie lo sabría, pero decides obedecer de todos modos. Eso es santidad secreta. Es vida en el altar. Y es ese tipo de vida el que provoca el reconocimiento del cielo y garantiza que tu oración no sea impedida, sino escuchada con atención divina. Muchos hoy saben construir una imagen, pero no saben mantener una comunión genuina con Dios en lo secreto. Saben hacer marketing personal, pero no saben callarse en reverencia ante Dios. Saben posicionarse en las redes sociales, pero no saben doblar la rodilla ante el trono. Y por eso sus oraciones viven vulnerables, sin fuerza, sin impacto. No hay cerco, no hay autoridad, porque la santidad no se publica, se vive. Y si no hay verdad en lo secreto, el brillo en público no vale nada. El enemigo no respeta a quien impresiona a las multitudes. Teme a quien agrada a Dios. La oración que es escuchada viene de un corazón puro. No se trata de perfección, sino de la dirección del corazón. Dios no busca santos sin fallas, sino corazones quebrantados, dispuestos a ser transformados y que buscan vivir en integridad. Cuando se toma esa decisión, algo sucede en el mundo espiritual. Dios levanta muros, el cielo se alinea, y tu oración, que antes estaba bloqueada por la apariencia, fluye libremente hacia el Padre. Si deseas que tus oraciones sean escuchadas, no busques visibilidad, busca pureza. No desees aplausos, desea la aprobación divina. No corras tras los títulos, corre hacia el altar secreto, porque es en la entrega, en el quebrantamiento, en la elección diaria por lo que es santo, que se establece la línea directa con el cielo. Hay oraciones que Dios oye y hay oraciones que el infierno teme, pero, lamentablemente, muchas oraciones hoy son impedidas de alcanzar a cualquiera de los dos. La tercera cosa que impide que nuestra oración sea escuchada es el peligroso hábito de orar por costumbre, por mera obligación religiosa, sin la llama de la fe viva y sin la conciencia de la autoridad que llevamos en Cristo. Esas oraciones no nacen de almas rendidas o de espíritus inflamados, sino de labios apresurados y corazones tibios. El diablo no teme a las palabras repetidas.
a las largas repeticiones mecánicas o a las frases bonitas recitadas sin convicción. Él tiembla ante un creyente que dobla las rodillas con fe viva, boca sincera y espíritu inflamado por el fuego del altar. Ese tipo de oración no solo toca los cielos, sino que hiere al reino de las tinieblas y abre camino para el actuar poderoso de Dios. Pero no toda oración lleva esa fuerza. La oración verdadera es más que un deber, es un arma de guerra. Es en la oración donde se ganan batallas invisibles, caen murallas, se rompen cadenas. Las enfermedades retroceden, las puertas se abren y los espíritus malignos son expulsados. Pero solo tiene autoridad espiritual quien ora con rectitud, con alineamiento, con fe. Santiago 1, 6, 7, que ya cité, es crucial aquí. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Una oración que parte de un corazón dividido por la duda es impedida incluso antes de ser proferida. No tiene lastre, no tiene sustancia, no tiene poder. El enemigo se aprovecha de nuestra incredulidad para mantener la barrera entre nosotros y Dios. Muchos hacen de la oración una formalidad, una rutina sin vida. Oran porque tienen que orar, pero no saben por qué oran. Y lo que es más grave, no creen en lo que están diciendo. Palabras sueltas, frases vacías, peticiones sin fe, todo esto suena como un eco en el desierto espiritual. Esas oraciones no son escuchadas porque no llevan la esencia de la fe, que es la moneda del reino. Hebreos 11:6 afirma, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La oración es un acercamiento. Si no hay fe en ese acto, no es agradable a Dios en el sentido de producir resultados. Piensa en el profeta Elías. La Biblia dice en Santiago 5:17 que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, sentía miedo, cansancio, angustia, al igual que tú y yo. Pero cuando oró con fe en el Monte Carmelo, el cielo se cerró por 3 años y medio, y cuando oró de nuevo, la lluvia volvió. Un solo hombre en oración cambió el clima de un país. Lo que diferenciaba a Elías no era su talento, sino su fe viva y su intimidad con Dios. No oraba por costumbre, sino con convicción y autoridad. Sabía quién estaba escuchando y lo que él podía hacer. El cristiano cuyas oraciones son impedidas por esta falta de fe viva está perdiendo una de las mayores armas espirituales disponibles. Se está conformando con una oración inofensiva para el infierno, una oración que no mueve nada. Pero aquel que ora con autoridad, ora con convicción, sabe que está pisando un campo de batalla espiritual. No depende de la emoción. Ora con base en la palabra y en la certeza de la fidelidad de Dios. Hay cristianos que, cuando comienzan a orar, los cielos se abren, los ángeles se posicionan y los demonios retroceden porque no se trata de quienes son por fuera, sino de quienes son en el espíritu, llenos de una fe que cree y espera. La oración con autoridad nace de la renuncia, de la santidad, del arrepentimiento constante, de una vida alineada con Dios. No hay autoridad verdadera sin sumisión a Cristo. Porque el diablo conoce las voces que hablan desde la carne y reconoce aquellas que hablan como hijos legítimos del reino, bajo la autoridad de Cristo. Ese es el tipo de oración que levanta murallas, protege, deshace trampas, bloquea ataques. Es como fuego en el ambiente espiritual. El creyente que no ora con fe es como un soldado que entra en guerra sin munición. Pero aquel que hace de la oración su lugar secreto, con fe genuina, se vuelve inquebrantable. Si este mensaje sobre los impedimentos a la oración eficaz está tocando tu corazón, te invito a que dejes tu me gusta y compartas este contenido. Tu actitud puede ser la semilla de fe y transformación en la vida de alguien que necesita mucho oír esto hoy.
Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte para más mensajes como este y comenta desde dónde nos estás viendo. No hay término medio entre la luz y las tinieblas. O estás de un lado o estás del otro. No existe la neutralidad en el mundo espiritual. La cuarta cosa que impide que tu oración sea escuchada es el compromiso con las tinieblas, aunque sea a través de pequeñas concesiones, pecados tolerados o alianzas secretas que piensas que nadie ve. El diablo no respeta a un creyente que todavía guarda áreas ocultas en su vida. Cualquier acuerdo con las tinieblas, por pequeño que parezca, es una puerta abierta para que el enemigo actúe y, consecuentemente, un bloqueo para tus oraciones. El Evangelio no es una propuesta de convivencia con el pecado, es un llamado a la ruptura total. Jesús no murió en la cruz para que viviéramos con una apariencia de santidad mientras mantenemos alianzas escondidas con aquello que lo ofende. La sangre de Cristo purifica, sí, pero también exige separación, una decisión consciente de abandonar el mal. El diablo no necesita un castillo entero, entra por una grieta. No necesita que niegues la fe públicamente, solo necesita que escondas algo, una relación fuera de la voluntad de Dios, un pecado acariciado en la mente, un vicio tolerado en silencio, un hábito impuro cultivado en la oscuridad. Es en estas áreas secretas donde se instala e impide la eficacia de tu oración. Muchos viven derrotados, sin fuerza espiritual, sin discernimiento, porque aún no han roto con lo que los conecta a las tinieblas. La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 es un retrato trágico del peligro de mantener pecados escondidos dentro de la comunidad de fe. Ellos decidieron retener parte del valor de una propiedad vendida mientras fingían donarlo todo. La mentira estaba encubierta, nadie lo sabría, pero el Espíritu Santo lo vio. Pedro confrontó a Ananías diciendo: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La consecuencia fue inmediata y fatal. Esto nos muestra que la alianza secreta con la mentira o cualquier pecado es una brecha fatal que no solo impide la oración, sino que puede tener consecuencias espirituales terribles. Vivir en la luz es una decisión diaria. Es elegir la transparencia, la verdad, la pureza. No significa perfección, sino la disposición de abandonar todo aquello que debilita el espíritu e impide tu comunión con Dios. Es por eso que Efesios 5:11 nos advierte: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El cristiano que quiere que su oración sea escuchada necesita posicionarse claramente. No puede caminar con un pie en la luz y otro en el mundo. No puede decir que ama a Dios, pero continuar alimentando hábitos, películas, músicas, conversaciones, ambientes o relaciones que lo entristecen. El Espíritu Santo nos está alertando constantemente: salgan de en medio de ellos. Pero muchos se resisten, prefieren agradar a las personas antes que obedecer a Dios. Y esta vacilación espiritual es como una invitación para que el enemigo entre y bloquee sus oraciones. El enemigo entra donde hay duplicidad, se alimenta de la indecisión, se fortalece en lo oculto. Por eso, romper con las tinieblas es más que necesario. Es vital para que tus oraciones no sean impedidas. No necesitas anunciar al mundo cada decisión de renuncia, pero ante Dios necesitas ser radical, porque aquello que toleras secretamente será lo que te destruirá públicamente y callará tu voz en oración. Muchos comienzan fuertes en la fe, llenos de fuego y entusiasmo, pero poco a poco vuelven a conectarse con antiguos hábitos, viejas amistades, prácticas que debilitan su alma. Y cuando se dan cuenta, ya han perdido el fervor, la claridad, la autoridad. Están dentro de la iglesia, pero fríos. Están con la Biblia en la mano, pero distantes de la verdad. Llevan el nombre de cristiano, pero sin la vida de Cristo. Y sus oraciones se vuelven ineficaces.
Romper con las tinieblas es cortar el acceso. Es cerrar la puerta con firmeza, es decir, no, incluso cuando el corazón quiere decir sí. Es borrar el número, es salirse del grupo, es tirar lo que contamina, es eliminar el contenido, es dejar el ambiente, es elegir la vida, aunque cueste todo, porque no hay victoria sin renuncia, no hay protección sin separación. No hay autoridad en la oración sin santificación. Dios nunca llamó a nadie para ser casi santo. El llamado es hacer luz en medio de las tinieblas. Y la luz no negocia con la oscuridad. La luz expulsa, revela, denuncia. El cristiano cuya oración es escuchada es aquel que no tiene nada en común con el diablo. Jesús dijo, «Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Juan 14:30. Nada, ninguna brecha, ninguna sombra, ninguna área en la que Satanás pudiera aferrarse. Y esa debe ser nuestra meta para que nuestras oraciones asciendan libres al trono de Dios. Una de las estrategias más eficaces del enemigo para impedir que tu oración sea escuchada y para derribar a un cristiano es el aislamiento. Él sabe que, separada del rebaño, incluso la oveja más fuerte se vuelve vulnerable. Los cristianos que se alejan de la comunión se debilitan espiritualmente sin darse cuenta. Es un proceso lento, sutil, casi imperceptible al principio, pero mortal en su esencia. Primero, se alejan de la convivencia con los hermanos. Luego, evitan exhortaciones, rechazan correcciones y finalmente se convierten en presas fáciles para el engaño, la tentación, la opresión y consecuentemente para una vida de oración ineficaz. La Biblia nunca llamó a nadie a vivir la fe solo. El plan de Dios siempre fue un pueblo, un cuerpo, una familia. Los cristianos aislados son los objetivos preferidos de Satanás. Los rodea con mentiras, alimenta resentimientos, siembra desconfianza y los hace pensar que son autosuficientes, que pueden tener a Dios solos, sin la iglesia, sin los hermanos. Esa es una de las mayores mentiras que impiden la oración, porque el cristiano que camina en comunión, que se somete, que comparte, que se deja edificar, está protegido por una unción que fluye del cuerpo y por una fuerza que el aislamiento roba. No estamos hablando de una simple participación en los cultos de domingo. Estamos hablando de una vida comprometida con los hermanos, arraigada en la vida de la iglesia, conectada con la verdad, con amor y con responsabilidad mutua. La oración individual es vital, sí, pero la oración colectiva, la intercesión unos por otros, la fuerza que viene de la unidad, es un poder que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Piensa en Jesús, advirtiendo a Pedro de forma directa y reveladora, en Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. El enemigo quería separar, zarandear, sacudir la fe de Pedro, pero había alguien intercediendo, y esa es la belleza de la comunión. Cuando estás débil, hay alguien de rodillas por ti. Cuando vacilas, hay alguien levantándote. Eso es protección espiritual, es una red de sustento, es un blindaje colectivo que permite que tu oración sea escuchada incluso cuando ya no tienes fuerzas para clamar. Quien camina solo elige vivir sin cobertura. Quien rechaza el cuerpo, rechaza la fuerza que Dios derramó sobre la iglesia. No es posible tener una oración potente y eficaz viviendo en independencia espiritual. El orgullo de caminar solo, de no rendir cuentas, de no someterse, es uno de los mayores peligros que impiden la oración de un cristiano.
Dios colocó al creyente dentro de un cuerpo con un propósito, porque hay sanidad en la comunión, hay sabiduría en la corrección y hay refugio en el amor mutuo. El diablo trabaja incansablemente para destruir relaciones dentro de la iglesia. Siembra chismes, comparaciones, celos, ofensas no resueltas, juicios, porque sabe que divididos perdemos fuerza. Un ejército desunido pierde la guerra incluso antes de luchar, y sus oraciones se vuelven ineficaces por falta de apoyo espiritual. Por eso, proteger la comunión es protegerte a ti mismo y a tu vida de oración. El cristiano que ama a sus hermanos, que perdona, que sirve, que se deja pastorear, está guardado, está bajo un principio espiritual de protección colectiva. Es en la comunión donde somos confrontados y moldeados. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27:17. Y aunque esto duela a veces, es necesario, porque nadie ve su propio punto ciego. Necesitamos hermanos que nos digan la verdad, que nos alerten cuando nos estamos desviando, que nos jalen de vuelta a la luz cuando empezamos a oscurecer por dentro. La exhortación, cuando se hace en amor, es vida. Y solo quien valora esto se mantiene en pie y con su vida de oración activa. También hay una unción que solo se libera cuando estamos juntos. El Salmo 133 declara que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios ordena la bendición donde hay unidad, donde hay comunión sincera. Esto significa que hay niveles de gracia, de fuerza espiritual y de manifestación divina que solo experimentamos cuando estamos en comunión verdadera con el cuerpo de Cristo. Muchos piensan que por conocer la Biblia, por orar solos o por tener experiencias espirituales aisladas, pueden despreciar la vida en comunidad, pero esto es un engaño sutil y destructivo. La plenitud del crecimiento espiritual y de la eficacia en la oración solo ocurre dentro del cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Y el miembro que se desconecta del cuerpo se pudre, pierde el flujo de vida y por más que intente sobrevivir, se marchitará. La protección espiritual y consecuentemente la oración eficaz está en permanecer conectado, incluso en las dificultades. El enemigo intenta convencer de que es mejor alejarse que perdonar, que es más seguro estar solo que relacionarse con personas imperfectas, que es más fácil andar con Dios sin involucrarse con la iglesia. Pero eso es una trampa que impedirá tus oraciones. El plan de Dios es la iglesia. Y aun con todas las fallas humanas, es en medio del pueblo que Dios se manifiesta, corrige, consuela y fortalece. No hay lugar más peligroso que estar lejos del rebaño, y no hay lugar más seguro que caminar juntos, aunque sea entre heridos e imperfectos. El cristiano cuya oración es escuchada es aquel que ama el cuerpo, que honra a sus hermanos, que no alimenta la división, que busca la unidad, que sirve con humildad, que se deja ayudar. Está cubierto porque el Espíritu Santo actúa poderosamente en la colectividad. Él derrama dones diferentes, pero que se complementan para que juntos seamos guardados y edificados. La comunión nos equilibra, nos protege y nos prepara. Si has vivido aislado, desconfiado, indiferente al cuerpo, es hora de volver. El aislamiento no es seguridad, es riesgo. El alejamiento no es libertad, es exposición. El orgullo espiritual de andar solo es lo que precede a la caída, y el diablo lo sabe. Él ataca cuando estás distante, debilitado, sin apoyo, pero cuando estás rodeado, cubierto, posicionado junto a los hermanos, hay una muralla espiritual a tu alrededor y tus oraciones son amplificadas por el Espíritu que actúa en la unión. Llegamos a la cumbre del entendimiento, la verdad más profunda y desafiante, pero también la más liberadora.
La sexta y quizás mayor cosa que impide que tu oración sea escuchada es la persistencia del yo no crucificado. Es decir, vivir para ti mismo, para tus deseos, para tu gloria y tu propia voluntad, en lugar de vivir totalmente para Cristo. No hay lugar más seguro en el mundo espiritual que estar crucificado con Cristo, y no hay lugar más peligroso que tener un ego vivo y reinante. Cuando un hombre decide morir para sí mismo, para sus deseos, para su gloria, para su propia voluntad, se vuelve intocable en el alma, porque ya no vive por este mundo, ya no busca agradar a la carne, ni se inclina ante los aplausos de los hombres, ni teme la pérdida, ni se alimenta de la vanidad. Vive totalmente para Cristo, y por eso el enemigo no encuentra brechas, ni argumentos, ni acceso para impedir sus oraciones. Pablo declaró con autoridad en Gálatas 2:20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Esta es la cima de la madurez espiritual. Un hombre crucificado no responde a los insultos, no defiende el ego, no negocia sus valores, porque está muerto para sí y su vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Y Satanás no toca donde Cristo reina con exclusividad. El problema es que muchos quieren la oración poderosa y la protección de Dios sin la rendición total. Quieren ser blindados del infierno y tener sus oraciones escuchadas, pero todavía alimentan el orgullo, el control, el deseo de dominio, el apego a sí mismos. Pero el diablo sabe, mientras haya carne viva, él tiene dónde herir. Mientras haya vanidad, él tiene cómo manipular. Mientras haya ambición personal, él tiene cómo negociar y, consecuentemente, impedir sus oraciones. Santiago 4:3 es directo. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Pedir mal es pedir desde un yo no crucificado, movido por motivos egoístas. Esta es una de las mayores barreras para la oración eficaz. El verdadero cristiano cuya oración es escuchada es aquel que ha decidido morir para sí mismo. Piensa en Pedro. Después de negar al Maestro, se arrepintió con lágrimas y nunca más volvió atrás. No vivió para agradarse a sí mismo. Enfrentó prisiones, burlas y, finalmente, la cruz, pero con la certeza de que ya estaba crucificado por dentro. Esteban fue apedreado, pero su alma estaba tan afirmada en Cristo que, mientras caían piedras sobre su cabeza, veía los cielos abiertos. Hombres muertos para sí mismos están vivos para Dios, y sus oraciones son escuchadas porque no están contaminadas por el ego. El creyente que muere para sí no es controlado por las circunstancias. Puede perderlo todo y aún así mantener la fe. Puede ser perseguido, injusticiado, ignorado y aún así continuar firme, porque su fuente no está en este mundo. Su valor no viene de las personas, su estabilidad no depende de las estaciones, no es movido por emociones, es sostenido por la eternidad, y eso lo hace inalcanzable en el espíritu y un canal claro para la oración. Satanás no puede controlar a quien ya ha renunciado al control. Manipula a los que viven para sí mismos, a los que se ofenden fácilmente, a los que todavía luchan por reconocimiento, a los que sirven a Dios esperando un retorno. Pero quien vive solamente para la gloria de Cristo es libre, no se desespera con las pérdidas, ni se exalta con las ganancias, porque todo ya ha sido entregado en el altar, y el altar es el lugar donde el ego muere. Muchos viven vulnerables y con oraciones impedidas, no por falta de oración, ni por ausencia de conocimiento bíblico, sino porque aún no se han rendido totalmente, todavía guardan áreas reservadas, todavía quieren mantener el gobierno de su propia vida, y por eso viven en conflicto. Quieren la bendición de Dios sin la cruz de Cristo, quieren la autoridad espiritual sin la muerte del yo, pero no hay corona sin cruz. No hay gloria sin renuncia, no hay victoria sin entrega.
El Espíritu Santo está buscando personas que digan: Señor, no quiero vivir más para mí mismo. Borra mis planes si es necesario. Rompe mis proyectos. Alinea mi corazón al tuyo, que ya no se trate de mí, sino totalmente de ti. Esta oración es peligrosa para la carne, pero es un golpe fatal contra las tinieblas y una liberación para tu propia oración, porque en ese instante el alma entra en un territorio donde el enemigo ya no puede pisar. No es un camino fácil, es estrecho. Exige negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús todos los días. Exige perder para ganar, callar para vencer, humillarse para ser levantado por Dios. Pero es el único camino donde la paz no depende de las circunstancias, donde la victoria no se mide por resultados y donde el enemigo no tiene más poder para impedir tus oraciones. Porque la autoridad viene de la cruz, y quien se une a Cristo en la cruz, reina con Él en la vida. El mundo espiritual reconoce a quien ya ha muerto para sí mismo. El infierno sabe que no vale la pena atacar a un hombre que ya no se mueve por orgullo, por vanidad, por necesidad de control, porque ese hombre no se perturba, se entrega, permanece, adora incluso en el dolor, alaba incluso en la pérdida, ama incluso siendo herido, porque ya no vive para sí, vive para Cristo. Y esa es la esencia del verdadero blindaje espiritual y de la oración que siempre es escuchada. Hoy el Espíritu te llama a ese lugar, un lugar donde dejas de intentar ser el centro, donde dejas de resistirte al quebrantamiento, donde sueltas las armas del ego y te entregas por completo. Porque solo cuando morimos para nosotros mismos podemos vivir plenamente para Dios, y solo entonces nuestras oraciones se vuelven poderosas y eficaces. La oración impedida por el ego es la oración que no se eleva. La oración que viene de un corazón crucificado es la que mueve montañas. Llega un momento, mi hermano, mi hermana, en que la verdad ya no puede ser solo escuchada, debe ser vivida. Todo lo que el Espíritu Santo nos ha revelado hasta aquí no fue solo para informar, sino para transformar. Este mensaje no fue construido para entretener corazones religiosos, sino para despertar a guerreros espirituales que estaban adormecidos o cuyas oraciones estaban siendo impedidas. El enemigo se ha deleitado en bloquear las oraciones de muchos, porque hay cristianos demasiado distraídos, demasiado vacíos de propósito, demasiado superficiales en su entendimiento de la gracia y de la cruz. Pero el tiempo de la superficialidad ha terminado. El tiempo de la neutralidad ha llegado a su fin. O te posicionas como alguien que entiende cómo remover los impedimentos para la oración, o serás una víctima más de las barreras espirituales. Fuiste llamado a ser luz, a ser sal, a ser soldado de un ejército celestial que no se inclina ante la presión del mundo, ni permite que las cosas de la vida anulen tu capacidad de conectarte con el Creador. El apóstol Pablo nos enseñó que ningún soldado en servicio se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo alistó. 2 Timoteo 2:4. Pero, ¿cuántos hoy están enredados con la ignorancia de la palabra, con la hipocresía, con la falta de fe, con compromisos secretos, con el aislamiento y con un yo no crucificado? Mientras luchan en estas batallas internas, pierden la armadura espiritual y se convierten en blancos expuestos ante las tinieblas, y sus oraciones se vuelven ineficaces. La verdad es dura, pero debe ser dicha. El diablo no respeta el discurso vacío, no se intimida con la apariencia de piedad, respeta la vida crucificada, las rodillas dobladas con fe viva, un alma rendida que ha elegido la verdad y la santidad. Hemos sido advertidos sobre el campo de batalla invisible. El mundo espiritual es más real que todo lo que podemos ver, tocar o sentir. En él se libran guerras todos los días, y si vives como quien no sabe esto, ya estás perdiendo la batalla por tu alma y por la eficacia de tu oración. Pero Dios, en su misericordia, te está llamando ahora.
Está diciendo, reacciona, vístete la armadura de la fe, cierra las brechas, remueve los impedimentos y tus oraciones serán escuchadas. Y esto comienza con la palabra, no solo leída, sino absorbida, digerida, transformada en carne en tu vida. Aquel que es poseído por la verdad de la gracia y de la justicia divina se convierte en una amenaza viva para el infierno, pues entiende que la venganza pertenece a Dios, la gracia es nuestro llamado y la palabra es la base de toda oración que es escuchada. Después, el Señor nos mostró que la santidad secreta es un escudo. Lo que protege no es la elocuencia de tu discurso, sino la pureza de tu corazón que buscó a Dios para tratar sus heridas lejos de los ojos humanos. La santidad en lo secreto es el escondite del Altísimo. Es allí donde el alma se vuelve inviolable y la oración fluye libremente. Fuimos confrontados también sobre la oración que lleva autoridad y propósito de liberación, y no solo de costumbre. ¿Tus oraciones cambian ambientes y liberan almas, o solo ocupan tiempo y expresan quejas? El cristiano que ora con fe y autoridad no necesita un escenario. Mueve el cielo en el silencio de su cuarto, y sus oraciones son escuchadas. Y entonces, la palabra nos llevó a una de las verdades más serias. El cristiano que rompe con el ciclo del pecado y de la amargura es aquel que vive en libertad real. No hay cómo vivir protegido mientras te alimentas de lo que contamina el alma. No se puede querer la unción de Dios y mantener una alianza con el veneno de la ofensa. No juegues con las cosas santas. Rompe, y tus oraciones serán desimpedidas. Y la protección no es solo personal, también es colectiva. El creyente que camina aislado está vulnerable, y su oración puede ser debilitada, pero el que permanece en comunión, en sumisión, en perdón, está cubierto por una unción que fluye del cuerpo de Cristo. Valora eso, honra a la iglesia, abraza a los hermanos. No te permitas caer en la trampa del aislamiento, porque en la comunión hay vida, hay sanidad, hay protección, y la oración colectiva es poderosa. Y entonces, como clímax, el Señor nos llevó a la cruz, al punto donde todo se resume. Morir al yo herido y vivir totalmente para Cristo. No hay cristiano más blindado contra las embestidas del enemigo, y cuya oración es más escuchada que aquel que ya ha muerto para este mundo y sus expectativas. El infierno retrocede ante un corazón crucificado, porque allí ya no hay ego, no hay vanidad, no hay orgullo, no hay un yo herido que manipular, solo Cristo. Y ahora, ante todo esto, necesitas elegir. Seguirás como estás, vulnerable a las barreras de la oración, distraído, religioso en tus oraciones vacías, o te levantarás como alguien que ha removido los impedimentos y cuya oración el diablo ya no puede bloquear. Este mensaje no es para ser admirado, es para ser respondido. El cielo está esperando tu decisión, y el infierno también. Si esta palabra te ha alcanzado de una forma profunda, y sientes que puede bendecir a otros, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con amigos y familiares. Y no te olvides de dejar tu testimonio en los comentarios. Tu experiencia de superación y fe puede ser la chispa que encienda la esperanza en otro corazón. Tal vez necesites correr al altar ahora en espíritu y en verdad y decir, Señor, libérame de todo lo que ha impedido mi oración. Vacíame, crucifícame contigo. Dame una nueva mente, una nueva vida. No quiero ser más un cristiano común que se rinde a las barreras. Quiero ser uno que vive tan alineado contigo que el infierno me reconozca como alguien cuyas oraciones son escuchadas y eficaces. Porque al final de cuentas, no se trata de tener una fe bonita, se trata de tener una fe real, una fe que el enemigo reconoce como invencible, una fe que resiste al mal y que no se vende, una fe que persevera hasta el fin. Y ese tipo de fe está disponible ahora.
no para los perfectos, sino para los decididos, para los que se cansaron de vivir en el término medio, para los que quieren ser llenos del amor de Cristo, protegidos y usados por Dios, no mañana, sino hoy. Y sobre estos, la palabra dice, el maligno no los toca. 1 Juan 5:18. Y sus oraciones son escuchadas. Que esta promesa sea sobre tu vida, tu casa, tu mente, tu alma, que seas libre para orar, para amar y para vivir en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.